Omar, yo te quería preguntar si ibas a subir tus notas a Slack o algún Drive. Se la subo, se me olvidó la clase pasada, pero se la subo. Ah, ok, gracias. Hey, se me olvida mucho, o sea, una vez que termino la clase se me olvida mucho subir las cosas, pero sí, trato de subírselo. Hoy subirle estas notas y las notas pasadas. Sí, no te preocupes, muchas gracias. Sí, no. Entonces, aquí vamos a empezar ahora sí justamente ya con los temas del curso. Entonces, uno de los primeros temas que vamos a estar viendo va a ser justamente el de las pruebas no paramétricas. Dentro de las pruebas no paramétricas hay diversos catálogos o diversas categorías, como por ejemplo podemos ver que, eh, déjenme aceptar a alguien que se está uniendo. Listo. Entonces, justamente dentro de las pruebas no paramétricas hay muchas categorías. Una de las más categorías principales es que justamente se encuentran las pruebas binomiales y se encuentran las pruebas de bondad de ajuste y otras pruebas de otras pruebas no paramétricas que tienen distribución muy diferente a estas. Entonces, pero ¿qué, en teoría, qué es una prueba o qué es la estadística no paramétrica? Entonces, para poder ejemplificarlo, nos tenemos que remitir o acudir a estadística 1, ¿no? En estadística 1 ven como todo lo relacionado con inferencia estadística. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacen? Hacen como métodos de estimación puntual, como ya sea el método de momentos, el de estimadores de máxima verosimilitud, los bayesianos o los de los percentiles. Entonces, otra de las cosas de los que aprendes es que una vez que ya encontraste cuál es el estimador más adecuado para una distribución, entonces aprendes técnicas para evaluar o para encontrar así la calidad o evaluar qué estimador es mejor. Es decir, si tenemos uno de percentiles y uno de máxima verosimilitud, entonces hay técnicas que se han desarrollado para verificar qué método es mejor, ¿no? Entonces uno de esos métodos es el error cuadrático medio, o que también se buscan los estimadores MELI o los estimadores BLUE, que son los estimadores insesgados de mínima varianza. Entonces, esto es algo que aprenden en estadística 1, pero ¿cuál es la desventaja de aquí? Que todas las, o, que todas las funciones que vas a estar realizando, todas las estimaciones, haces como conocida la distribución. Por ejemplo, siempre empiezas como sea X una variable que siga una distribución uniforme o sea una X una distribución que siga una distribución normal. Así sucesivamente todos los ejercicios empiezas de esta manera. Es decir, empiezas asumiendo que ya conoces la distribución. Sin embargo, puede resultar que en la vida real esto no se cumpla. Por ejemplo, si queremos medir el tiempo de vida de una pila, no es válido suponer, por ejemplo, que sigue una distribución normal y que su tiempo de vida va a ser como X barra, ¿no? Eso por teoría o por ley de los grandes números podemos asumir que toda distribución se va a asemejar a una distribución normal, pero en realidad esto no siempre se cumple, ¿no? Entonces siempre, o lo más adecuado, no sería válido suponer siempre la normalidad. Siempre hay que ver que justamente se va a desconocer la distribución, a menos de que hagamos algunas pruebas y se verifique efectivamente que una muestra o un conjunto muestral sigue esa determinada muestra. Entonces, otra de las cosas que vamos a ver más adelante van a ser las pruebas de bondad de ajuste. Las pruebas de bondad de ajuste nos van a servir principalmente para saber si una distribución, más bien, si una muestra sigue una determinada distribución. Entonces, es por eso que las pruebas de bondad de ajuste son una de las más importantes y la vamos a ver a más a detalle. Pero ahorita vamos a quedarnos principalmente con las pruebas no paramétricas o las pruebas de binomiales. Entonces, como les decía, no es válido nunca suponer que, que la esperanza de una vida, por ejemplo, de una pila, no es válido suponer que existe una normalidad y que sea este el parámetro, ¿no? Que la media sea igual a X barra, ¿no? La suma de las X y hasta N. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Lo podemos solucionar a través de las estadísticas no paramétricas. Las estadísticas no paramétricas son métodos que se utilizan
cuando la distribución no se conoce, entonces se hacen inferencias sobre la distribución completa. Es decir, se pueden dar estimaciones de la muestra aleatoria que siguen una cierta distribución F conocida. Sin embargo, al realizar este tipo de estimaciones, se va a perder un cierto nivel de significancia. Es decir, van a ser menos precisas que la versión no paramétrica, pero nos van a dar una buena aproximación cuando se desconoce completamente la distribución. Entonces, hay una serie de ventajas y una serie de desventajas de las pruebas no paramétricas. Una de las ventajas van a ser que justamente, como es aquí, su ventaja es que son muy sencillas. Generalmente se va a resumir a encontrar una estadística, que la estadística va a ser una serie de cálculos en el cual nos vamos a verificar si justamente cae o no cae en la región de rechazo, o a través de pruebas de hipótesis. Entonces, es muy sencilla, al menos los cálculos. Otra de las ventajas es de que necesita un tamaño de muestra muy grande. En teoría se puede realizar estimaciones con cualquier número, pero como estamos basándonos bajo las pruebas no paramétricas, tenemos que llegar justamente a que entre tengamos un mayor tamaño de muestra, vamos a poder dar mejores estimaciones, principalmente porque nos estamos guiando por las teorías o la ley de los grandes números, ¿no? Entre más grande sea la muestra, más se va a acercar a su distribución verdadera. Este es el principio de muchas de estas pruebas. Es por eso que se piden que las muestras sean mayores que 20. Digo, se puede realizar con muestras pequeñas, pero en teoría se puede realizar, o en la teoría, para dar mejores resultados, se debe de realizar con tamaños de muestra mayores que 20. Otro de los principios es que se va a tener pocos supuestos para realizar la estimación. Cuando trabajábamos justamente en la estadística, en inferencia estadística, habíamos supuesto que XY, una variable aleatoria cualquiera, iba a tener una cierta distribución, iba a tener una cierta media y una cierta varianza. Aquí, en las pruebas de proporciones, se quitan todos sus supuestos y se trabaja directamente con los datos. Entonces ya no hay tantos supuestos para realizar esta estimación y es por eso que tienen mucho más aplicaciones que las estadísticas, que inferencia estadística. Inferencia estadística da mejores estimadores, pero es muy difícil que realmente sabemos que justamente una determinada muestra sigue una determinada distribución. Ahora, pero no todas son ventajas, también tenemos desventajas en las pruebas no paramétricas. Y es que al realizar la prueba se va a perder mucha información de la muestra, ya que en muchos casos se van a realizar la estratificación de manera arbitraria. Por ejemplo, vamos a ver más adelante en la prueba de la G cuadrada que vamos a empezar a categorizar. Es decir, vamos a hacer intervalos y ya no vamos a trabajar con la variable como la conocemos. Vamos a trabajar justamente de una manera más estratificada a través de conjuntos y eso hace que realmente se pueda perder un poco la información o no se tenga la información completa de la muestra, sino que ya se encuentre muy estratificada y esa es una de las principales ventajas. Otra de las desventajas es que justamente esto es lo que les comentaba, que no es recomendable para pruebas menores de 20 observaciones. Se puede hacer, pero para poder llegar a una estimación muy adecuada o hacer una estimación que se acerque mucho a los datos reales, entonces necesitamos una muestra por lo menos 20 al infinito, ¿no? Realmente es muy difícil tener una distribución muy pequeña, pero sí, justamente no se puede hacer o no es muy recomendable para observaciones para tamaños de muestras muy pequeños, sino es para muestras aún más grandes. Y otra de las características es que son muy iterativos, por lo que en ocasiones el software que es especializado, en este caso vamos a usar R, se pudiera llegar a tardar un poco, ¿no? Entonces, justamente hay dos maneras, o si el procedimiento o la función o la prueba ya está cargada en R, el procedimiento va a ser muy tardado. Y otra de las cosas es que, bueno, muy tardado computacionalmente porque ocupa muchos recursos. Y otro de los problemas que vamos a tener es que justamente si la función no está precargada o no existe, va a ser cuestión de programarla, pero al ser iterativo tenemos que hacer muchas veces muchos ciclos anidados de for, ciclos
de while, if. Entonces, por eso que es muy iterativo, al menos computacionalmente. Digo, en la práctica también es un poco tedioso realizarlo, pero realmente para buscarlo hacer de una manera más automatizada se programa y al programarlo también es un poco complicado, pero son simples cálculos. Es como, es muchas sumas anidadas, muchos ciclos, entonces por eso que es tedioso, pues realmente es prácticamente como una fórmula, una receta que se debe de seguir. Entonces, esto es a grandes rasgos, esto es la estadística no paramétrica. La estadística no paramétrica, como les había dicho, tiene muchas categorías. Vamos a empezar con una de las más sencillas, que es la prueba de las pruebas binomiales. Su nombre se basa de esta manera porque en el fondo hay una distribución normal que sigue los datos, ¿no? Entonces, la primera prueba es la prueba de proporciones. La prueba de proporciones es el primer método que vamos a estar viendo. Y esta prueba sirve o es de gran utilidad ya que es un auxiliar para poner a prueba las afirmaciones sobre la proporción o la probabilidad P esperada para que ocurra un cierto suceso. También la prueba de hipótesis que vamos a estar probando es que justamente es esta, ¿no? P es igual a P, que es una distribución P asterisco. P asterisco es la proporción o la probabilidad que queremos poner a prueba. Y su contraparte, ¿no? Entonces teníamos que si P es igual a P, entonces teníamos que P era diferente que P. Entonces esto es prácticamente a lo que nos estamos enfocando. Entonces aquí es donde les digo, ¿no? P asterisco es la proporción o la probabilidad que se desea poner a prueba. Es decir, mediante esta prueba de hipótesis se busca conocer si la proporción que se plantea se apega a los datos con un nivel de significancia alfa. Por lo consiguiente, la zona de rechazo es determinada por alfa, ¿no? Digo, esto es la idea principal de las pruebas de proporciones, pero pareciera un poco confuso ahorita, ¿no? Pero para ejemplificarlo, veamos un ejemplo, uno de los más básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a lanzar una moneda. Entonces, vamos a lanzar una moneda, la moneda es justa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una moneda salga águila? Entonces, es muy sencillo. Justamente la probabilidad de que una moneda salga águila es de un medio, ¿no? Tenemos dos posibles casos. El resultado que nos interesa es uno. La moneda es probable, es una moneda honesta. Entonces, justamente la probabilidad de que salga águila va a ser de un medio. Pero, ¿qué pasa si lanzamos dos monedas? Entonces, para ejemplificarlo, lo vamos a hacer en R. Déjenme abro un archivo nuevo. Igual aprovecho, ¿todos alguna vez han trabajado con R o es la primera vez que se enfrentan a R? Ya alguna vez. Yo sí ya he trabajado en R. Pues muy bien, porque este curso sí vamos a trabajar mucho con R. La idea es que vamos a hacer todas estas pruebas que vamos a hacer, lo vamos a hacer uso de aplicación en R, pero más o menos necesitan una idea, realmente todo lo vamos a estar aquí y muchas de estas funciones ya se encuentran precargadas en el sistema, entonces no hay que hacer tanta elaboración. Entonces aquí justamente lo hacemos, ¿no? Entonces vamos a lanzar una moneda. La moneda, vamos a nombrar una variable que se llama moneda, que es donde vamos a estar guardando un vector de datos. Aquí vamos a poner C, que es como un vector para ingresar un vector. Entonces aquí ponemos los posibles casos, ¿no? Los posibles casos que salga águila o el otro es que salga sol. Entonces estos son los casos para que podamos hacer. Entonces así de esta manera ya hemos cargado un vector en R, ¿no? Entonces si queremos consultarlo simplemente nombramos a la variable y nos dice que el resultado es águila y sol. Entonces esto es en teoría lo que deseamos. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, seed.seed. Al hacer esto, vamos a fijar una semilla en R. Una semilla en R, lo que te va a estar generando van a ser números aleatorios que van a ser reproducibles en cualquier computadora que tenga la misma versión de R.
Entonces, por ejemplo, si todos tenemos la misma versión de R y ejecutamos una semilla igual a 2021-1, que es el semestre en el que estamos, todos los números aleatorios que estemos generando van a ser siempre los mismos. Entonces, para que sea muy similar o para que sea un poco más entendible, es similar a Minecraft. Cuando han jugado Minecraft, hay una opción en que te dejan fijar una semilla. A esa semilla la ingresas y siempre el mapa en el que vas a estar cayendo va a ser siempre el mismo. Entonces es similar a algo así. Los números aleatorios que te estés generando siempre van a ser los mismos. Entonces es por eso que fijamos esta semilla, para que si ustedes lo quieren hacer en sus computadoras, lo puedan o puedan estar obteniendo los mismos resultados que yo estoy obteniendo, ¿no? Entonces fijamos esta semilla y vamos a hacer el lanzamiento de la moneda, ¿no? Entonces la función sample nos va a permitir justamente generar números aleatorios. Aquí ponemos a nuestro espacio muestral, en este caso es moneda. Vamos a indicarle que queremos dos números aleatorios, size es igual a 2, y vamos a indicarle que replace va a ser igual a true. Esto con la finalidad de que pueda haber números repetidos, es decir, si indicáramos que fuera false, solamente tendríamos un número o valores únicos, ¿no? Es decir, si ya nos salió águila, el siguiente valor va a ser sol, porque no se pueden repetir los elementos. Cuando ponemos replace true, indicamos que el primero va a ser águila y el siguiente número aleatorio puede ser águila o puede ser sol. Entonces, por eso que ponemos el replace true y aquí lo generamos, ¿no? Entonces, aquí nos dice que justamente al hacer un lanzamiento de dados, vamos a obtener águila y águila. Entonces, si seguimos la idea básica de estadística bayesiana, habíamos dicho que la probabilidad de que saliera águila en un lanzamiento de dados era de 1/2. Pero cuando estamos simulando 2 veces un lanzamiento de una moneda, estamos obteniendo 2 águilas. Es decir, la probabilidad de que, siguiendo la estadística bayesiana, que son los casos favorables o los casos de éxitos entre los casos totales, la probabilidad de que salga águila es de 1 y la probabilidad de que salga 0 es de... o la probabilidad que salga sol es de 0. Entonces, aquí realmente la probabilidad es 1/2, pero los datos reales, vamos a ver que justamente aquí ya nos apegan mucho a la realidad, ¿no? En este caso, la probabilidad de que salga águila va a ser igual a 1 y la probabilidad de que salga 0 al sol va a ser igual a 0, al menos siguiendo una probabilidad bayesiana, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora hacemos 10 lanzamientos de monedas? Entonces, si hacemos 10 lanzamientos de monedas, pareciera que ya estamos obteniendo diversas categorías, ¿no? Ejecutamos la función table para contabilizar cuántos hay. Y aquí ponemos lanzamientos, ¿no? Entonces hacemos table lanzamientos y nos va a contabilizar el número de lanzamientos, ¿no? Hay 3 águilas y hay 7 soles. Entonces, aquí al menos como lo tenemos, la probabilidad de que salga águila es de 0.3 y la probabilidad de que salga sol es de 0.7. Entonces, habíamos dicho que la probabilidad era igual a 1, a 1/2, pero aquí estamos obteniendo datos diferentes, ¿no? Entonces, aquí estamos obteniendo que el lanzamiento va a ser 3, tenemos que la probabilidad de sol va a ser 0.7. Entonces, aquí ya es válido suponer, en este caso, si por ejemplo la moneda está bien balanceada, si es una moneda honesta, o tenemos cierto nivel de confianza para afirmar que la moneda no esté completamente honesta, ¿no? Que esté cargado hacia, en este caso, hacia sol. Entonces, esto es por esto que nos vamos a hacer este tipo de pruebas para verificar si con un cierto nivel de confianza la probabilidad de que te salga sol es igual efectivamente a 1/2, que es una moneda cargada, o no lo es. Entonces, este tipo de pruebas va a ser muy usual para este tipo de desarrollos. Y es por eso que lo vamos a estar trabajando a detalle, ¿no? Entonces, ¿Cómo escogiste el número de la semilla? Este es el semestre. Realmente puede ser cualquier número. Pero este es el semestre en el que estamos. Realmente este es para que lo puedan ejemplificar, pero si por ejemplo fijamos la semilla 5, vamos a estar obteniendo otros resultados.
Pero la ventaja de esta semilla es que como fijamos ese número en 5, vamos a estar generando otros números aleatorios y vamos a ver que justamente son los mismos que ya teníamos. Entonces aquí, de entrada, va cualquier número que ustedes quieran poner, al menos un número entero, y el resultado siempre va a ser lo mismo. En este caso, pues es el número del semestre, que es 2021-1, y es por eso que fijé esa semilla, pero los lanzamientos son, en teoría deberían ser los mismos, ¿no? Ah, ok, sí, ya. Gracias. Entonces, déjenme les comparto, déjenme ir por el pizarrón para poder seguir dando la clase. Entonces, permítanme un minuto para ir por el pizarrón y poder escribirles y seguir con el desarrollo. Ahorita todavía no pueden ver, ¿verdad? La pantalla de... No. No. No, no se ve. Sí, porque creo que hay un pequeño error para duplicar pantalla, entonces como que... A ver, déjenme apagar tantito el... A ver, creo que... A ver, permítanme tantito para... No, como que creo que no quiere conectar ahora sí el este. Entonces sigamos
Ahora es con esta, a ver si no me voy muy rápido acá. Entonces, aquí otro de los problemas que estábamos teniendo es de que, ahora, ¿cómo vamos a probar esto? Lo vamos a estar probando principalmente a través de una distribución binomial, ¿no? Entonces, si lanzamos una moneda, Se sigue sin ver nada. ¿no? A ver, a mí me parece que sí, déjenme pauso. A ver. Nueva función, pantalla. A ver, ahora sí ya pueden ver. Sí. Sí, ya. A ver, entonces, a ver, vamos a hacerlo en PowerPoint, a ver si podemos aquí. Entonces, justamente aquí tenemos el caso de una moneda, ¿no? Entonces, tenemos una moneda, déjenme insertar aquí una forma. Entonces, tenemos una forma, entonces tenemos una moneda, más bien. Entonces, si tenemos una moneda, tenemos unos ciertos niveles de probabilidad, ¿no? Entonces, tenemos una probabilidad hacia acá, que es que salga un éxito, que salga lo que deseamos, y vamos a tener hacia acá una cierta probabilidad para tener un nivel de confianza, ¿no? Entonces tenemos dos casos, que sea un éxito y que sea un fracaso, ¿no? Entonces, si es un éxito, vamos a ingresar aquí una fórmula de... Aquí busquemos una bolsa a ver si hay. Entonces, aquí justamente a lo que vamos es de que, déjenme insertar también un cuadro de texto. Y acá, entonces tenemos una moneda. Tenemos dos diferentes categorías, ¿no? Si resulta que es un éxito, que es lo que realmente estamos obteniendo, que en este caso es un águila, por ejemplo, entonces vamos a estar guardándolo en una bolsita que lo vamos a llamar clase 1. Y si es un fracaso, lo vamos a guardar en otra bolsita que lo vamos a conocer como clase 2. Entonces vamos a tener estas dos probabilidades, clase 1, clase 2. Ahora, si esto ocurre con una probabilidad P, esto va a ocurrir con una probabilidad 1 menos P. Entonces aquí vamos a ver, esto es el caso típico de una distribución Bernoulli, ¿no? Entonces, tenemos una moneda, es una moneda equiprobable, entonces tenemos un éxito con probabilidad P, tenemos un fracaso con probabilidad 1 menos P. Entonces, esto claramente es una distribución Bernoulli, y aquí vamos a estar definiendo cada uno de estos elementos, ¿no? XY es una distribución Bernoulli, XY es el lanzamiento de una moneda. Entonces, aquí vamos a obtener unas ciertas categorías, ¿no? Vamos a conocer que si lanzamos ahora no uno, sino lanzamos n veces n monedas, n lanzamientos, vamos a obtener que el resultado de los números de elementos que van a caer en esta bolsita, déjenme aquí. Ahora, si no lanzamos uno, sino lanzamos varias, si lanzamos n veces una moneda, entonces cada uno de estos lo vamos a ir categorizando, ¿no? Primero lanzamos una, lo mandamos a una Bernoulli, tenemos otra distribución Bernoulli, entonces la suma de Bernoullis nos van a dar como resultado una distribución binomial. Entonces, todo esto como un conjunto, vamos a obtener que Y, que es la suma de las XY, se van a comportar como una distribución binomial, ¿no?
Entonces, aquí hay que ver la cardinalidad de los conjuntos. Una vez que ejecutamos los n lanzamientos, vamos a ver el número de veces que se obtuvo hoy las observaciones 1, ¿no? Entonces vamos a llamar aquí, como dice, a O1 como las observaciones que hay en la clase 1, es decir, cuántos elementos hay en la bolsita 1. A esto lo vamos a denotar como 1i. Y a las observaciones en la clase 2 lo vamos a nominar como O2, que van a ser la cardinalidad de elementos que presentaron una falla, ¿no? Si estamos apostando, va a ser la cantidad de veces que perdimos o la cantidad de veces que nos salió solo, ¿no? Que era lo que nos estábamos apostando. Pero como estamos haciendo n lanzamientos, O2 va a quedar completamente delimitado como n menos O1, ¿no? Es decir, el tamaño total de las observaciones menos el número de elementos que hay en la bolsita 1, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a conocer como estos tipos de observaciones. Entonces, aquí si lo traducimos, se tiene que cada lanzamiento es representado por x1 hasta xn, que es una muestra aleatoria. Entonces, cada xi tiene dos casos, ¿no? Xi que pertenezca a la clase 1 con probabilidad p y xi que pertenezca a la clase 2 con probabilidad 1 menos p. Entonces, aquí la clave para realizar esto es que ahora la probabilidad P la podemos ver también como la probabilidad de que ocurra un suceso determinado, pero no solo eso, también vamos a poderle asignar o vamos a poder ver como que P puede ser la proporción de veces que se espera que XY pertenezca a la clase 1. Entonces, esto va a ser importante porque le estamos dando una mayor importancia justamente a que XY pertenezca, le estamos dando más importancia a que XY pertenezca a la clase 1, ¿no? Entonces, clase 1 va a ser nuestro caso predilecto porque clase 1 lo vamos a denominar de esta manera porque justamente la clase 1 queda completamente, clase 2 queda completamente delimitada por la clase 1, ¿no? Entonces, por eso que vamos a definir a la estadística T, que la estadística T va a ser la suma de las veces de la función indicadora de que XY pertenezca a C1. Entonces, si ejemplificamos esto como la función indicadora, vamos a ver que si XY pertenece a C1 es igual a 1 y si XY no pertenece a C1 va a ser igual a 0. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos diciendo es que la función indicadora o la estadística T va a ser igual a la observación que hay en el conjunto 1, ¿no? Entonces, las observaciones del conjunto 1 lo vamos a estar denominando de esta manera. Y ahora vamos a tener aquí los casos completamente alejados, ¿no? Tenemos aquí que estamos haciendo una igualdad y resulta que si los datos están muy alejados de la media, vamos a ver que justamente son valores atípicos y los podemos rechazar. Entonces, aquí estamos realmente buscando a los puntos críticos T1 y T2, tal que la probabilidad de que Y sea menor que T1 sea igual a alfa y la probabilidad de que Y sea menor o igual que T2 sea 1 menos alfa, donde Y es justamente una distribución binomial NP, como la habíamos mencionado anteriormente. Entonces, de esta forma vamos a poder rechazar H0 si T es menor que T1 o si T es mayor que T, lo vamos a poder de igual manera lo vamos a estar rechazando. Y el p-value lo vamos a quedar delimitado completamente con 2 veces el mínimo de la probabilidad de T, de Y menos T, y la probabilidad de Y mayor que T, lo vamos a estar de esta manera haciendo el p-value. Entonces, pues realmente eso es todo el primer caso de la prueba de bondad ajuste. Sé que fue muy rápido, no pude conectar acá el pizarrón para poder ejemplificarlo más a detalle. Entonces, realmente es un poco más complicado verlo a través de las notas, pero ¿tienen dudas de más o menos qué es todo lo que vimos aquí? Digo, sí. Igual, si quieren, déjenme el lunes retomar esto, hacer las demostraciones.
para que sea un poco más ejemplificado, pero al menos hasta este punto tienen alguna duda de esto, o sí podemos pasar un ejemplo. ¿Podrías volver a explicar la parte desde que se define el estadístico T como suma de indicadoras? ¿Cómo se obtienen los valores de alfa 1 y alfa 2? Por favor. Es que eso es muy sencillo, pero como no puedo escribir aquí, no es como muy fácil dibujar una gráfica para que la podamos ver. Entonces, déjenme ver cómo, a ver, déjenme ver si aquí sí puedo. O a ver, déjenme intentar conectar para ver si ahora sí tenemos más suerte. A ver, ahorita me parece que ya está conectado, pero ¿pueden ver algo? Yo sigo viendo Chrome. No, entonces creo que no. A ver. Creo que aquí ya lo pueden ver, ¿no? Ahorita sí ya pueden ver una pantalla de un iPad. No, 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 sigue lo mismo. No. A ver, déjenme compartir pantalla. A ver, ahora sí ya. Al menos. No, tampoco. sigo viendo Chrome. ¿Siguen viendo Chrome? Sí. Ajá. A ver, ahora ya. Sí. Excelente. Bueno, retomamos a ver si nos da tiempo, aunque sea nomás acabar justamente todo esto, pero entonces, déjenme, aquí está. Entonces, justamente tenemos que el siguiente caso, ¿no? Déjenme ir a un poco más rápido. Entonces, aquí tenemos una moneda, ¿no? Entonces, aquí tenemos una moneda. Entonces, tenemos la probabilidad P para pertenecer a la bolsita de clase 1 y tenemos 1 menos P para pertenecer a la bolsita C menos 2, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto sigue una distribución Bernoulli, que es XY sigue una distribución Bernoulli con probabilidad P, ¿no? Entonces, esto lo podemos dar como válido. Entonces, vamos a estar denotando, o más bien, si ahora realizamos esto n veces, entonces ahora vamos a estar calculando, vamos a estar lanzando n monedas. Entonces, aquí tenemos una moneda, aquí tenemos otra moneda, así n veces, ¿no? Entonces, la suma de las XY, desde 1 hasta n, va a seguir una distribución binomial. Déjenme si lo escribo, binomial. Con parámetro n, que son las veces los lanzamientos, y la probabilidad p, ¿no?
Entonces, esto es realmente lo que vamos a estar calculando cuando realizamos n lanzamientos. Por conveniencia, esto lo vamos a conocer como y esto va a ser simplemente así, ¿no? Y es igual a la suma de las xy, y entonces y sigue una distribución binomial. Entonces, aquí es donde justamente les decía. Entonces, después de n lanzamientos, vamos a tener a O1, que es el número de observaciones en C1, ¿no? Es decir, lanzamos n veces, vamos a ver las números de veces que vamos a tener éxito, ¿no? Ahora, si tenemos O2, va a ser lo mismo, ¿no? El número de observaciones en C2, pero en este caso en C2, ¿no? Entonces, estos dos elementos van a ser los que vamos a estar manejando. Entonces, O2 es igual a n menos O1, ¿no? Bueno, aquí hice una teta, pero en teoría es 0, ¿no? Aquí esto es O2 o 1, ¿no? Entonces, estos elementos van a quedar completamente determinados uno del otro. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? Y es que justamente aquí vamos a indicar que justamente tenemos probabilidad P de cometer algo y probabilidad 1 menos P de tener un éxito, ¿no? Entonces, aquí su importancia, lo que realmente interesa, es la probabilidad de caer en la clase 1, es decir, la probabilidad de tener éxito. Entonces, se define la estadística como lo habíamos mencionado anteriormente, que es T, déjenme, T, que es igual a la suma de I igual a 1 hasta N de la función indicadora de que las XY pertenezcan a la clase 1, ¿no? Entonces, ¿dónde la función indicadora es igual a 1 si X pertenece a C1 y 0 si X no pertenece a C1, ¿no? Entonces vamos a tener cada uno de estos. Entonces, si X sí pertenece a 1, vamos a estar sumando un 1. Es decir, realmente lo que estamos aquí haciendo es la suma de puros unos o la suma de cada uno de los elementos que sí tuvieron éxito. Entonces, esto nos va a llegar a que justamente T, que es la estadística que estamos probando, T es igual a 1, ¿no? Entonces, esta es realmente la estadística que vamos a estar ocupando y es el número de observaciones que van a estar en una determinada bolsa, ¿no? En este caso, en la determinada bolsa de los éxitos. Entonces, realmente los datos que más interesan, déjenme se los anoto acá. Los datos que realmente interesan son los valores extremos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesan los valores externos? Bueno, los valores extremos, pero respecto a dónde, ¿no? Entonces, los valores extremos respecto a la media, ¿no? Ahora, ¿por qué estos valores son los más importantes? Porque aquí nos vamos a estar identificando que los valores que se encuentran muy alejados van a ser los que mayor proporción o lo que nos va a estar indicando que realmente se alejan completamente de la distribución verdadera de los datos, ¿no? Entonces, déjenme ejemplificarlo. Entonces, tenemos aquí en el eje de las X. Entonces, la distribución
binomial es una distribución positiva. Entonces tenemos más o menos así, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y. Y aquí vamos a estar indicando que justamente, déjenme cambiar aquí. Entonces aquí, de este intervalo a este, se espera que acumule una probabilidad alfa 1. Y se espera que de este intervalo, de hasta acá, de aquí hasta acá, acumule F alfa 2. Entonces, ¿esto por qué? Porque estos datos nos indicarían nuestra región de rechazo, ¿no? Es decir, vamos a rechazar todos aquellos valores que se encuentren de este intervalo, es decir, los más alejados respecto a la media. Entonces, hacia acá esto cae en una región de rechazo y hacia acá esto también cae en una región de rechazo, ¿no? Esto, lo que está en medio, es nuestra región de aceptación. Entonces, si tenemos valores que están circulando entre este intervalo, podemos asumir que realmente es una distribución o es unos datos que se asemejan a la distribución, entonces no lo podemos rechazar. Entonces, alfa 1 y alfa 2 deben de ser, aquí déjenme se los escribo, alfa debe cumplir entonces alfa debe de ser de tal manera que alfa 1 más alfa 2 nos acumule una alfa verdadera. Es decir, como estamos teniendo dos colas, o tenemos dos regiones de rechazo, una por la izquierda y una por la derecha, entonces vamos a estar especificando que alfa debe ser la suma de estas dos, y en teoría esto nos debe de estar ejecutando la región de rechazo. Por ejemplo, si queremos realizar una función de una prueba con un 90% de confianza, entonces alfa debe de ser 0.5 y alfa 2, 0.5, de tal manera que ambas junten el alfa que necesitamos, ¿no? Que es 0.5. Entonces, esta alfa se debe de cumplir de esa manera. Entonces, ¿en qué punto se acumula este? Déjenme, se los paso para acá. Entonces, en estos intervalos se deben de estar cumpliendo, pero realmente, ¿qué valores son estos? Similar a como lo teníamos en la distribución normal, ¿no? Entonces, este punto lo vamos a denotar como T1 y este punto lo vamos a denotar como T2. T2 y T1 son cuantiles en los cuales son los cuantiles críticos. Es decir, la probabilidad de... Es decir, la probabilidad de que X sea menor que T es igual a alfa 1. Entonces, esta es nuestra región crítica, ¿no? Es la región esto lo vamos a conocer como la región crítica, ¿no? De la probabilidad de que T sea menor que alfa 1, entonces valores hacia atrás nos van a indicar que son valores extremos, son valores alejados y tenemos evidencia para rechazarlo. Por su contraparte, también tenemos que la probabilidad de que X sea mayor que T2 igual a alfa 2 es la segunda región crítica, ¿no? ¿No sería la probabilidad de que T sea menor o mayor? Sí, técnicamente, ¿no? Sí, la probabilidad de que sea menor y sea menor así, ¿no? Entonces, estas van a ser como nuestras regiones críticas. ¿Por qué? Porque a partir de estos puntos, la probabilidad de que te vayas más para allá caes en una región de rechazo, o la probabilidad de que te vayas más hacia la izquierda caes en una región de rechazo, ¿no? Entonces, estas son nuestras regiones críticas o nuestras regiones que realmente nos interesan, ¿no? Entonces, se tiene evidencia o se rechaza. Aquí le escribo, se rechaza, o más bien aquí como
como lo dice aquí las notas, déjenme. Entonces, exactamente así como dice las notas, ¿no? Entonces, las regiones de rechazo caen justamente cuando la probabilidad de que Y sea menor que T menos 1 sea igual a alfa, y análogamente, la probabilidad de que Y sea menor que T2 es igual a 1 menos alfa. Entonces, estas son nuestras regiones críticas. Entonces, ¿cuándo se rechaza? Se rechaza H0 si T, la estadística que obtuvimos, los números de elementos que tienen éxito, T se rechaza si T es menor o igual que T menos 1, es decir, estamos más por la izquierda, es decir, si pasamos de nuevo a las notas, entonces se rechaza. Se rechaza cuando, no más bien, se rechaza H0 cuando T es menor o igual que T1, ¿no? Es decir, si T resulta que cae aquí en este intervalo, se lo podemos rechazar, ¿no? Si T es menor que T menos 1, entonces cae en una región de rechazo, entonces tenemos evidencia para rechazarlo. Pero no solamente ese, ¿qué pasa si tenemos una T en este intervalo? O sea, T en teoría es mayor que T menos 1, entonces tenemos que poner otra consideración. Entonces se rechaza cuando T sea menor o igual que 1 y cuando T es mayor o igual a T2. Ajá, exactamente, T sea mayor o igual a T2. Entonces tenemos estas dos regiones de rechazo, ¿no? Si caemos en este intervalo, tenemos evidencia suficiente para rechazar la prueba de hipótesis. De lo contrario, si tenemos una T que cae aquí, entonces aquí va a estar nuestra media. Entonces tenemos evidencia suficiente para poder, tenemos evidencia para asumir que H0 es verdadera o no podemos rechazar H0. Entonces justamente se supone como válida. En este caso, esta es más o menos la idea de cómo se están ejecutando. Y es por eso que la T o los datos de éxito que realmente estamos viendo van a ser lo que nos va a estar importando, porque esto nos va a indicar si realmente caemos en una región de rechazo o no caemos en una región de rechazo. Entonces, ahora otra de las cosas que también se mencionan es el p-value. El p-value equivale a 2 veces el mínimo de la probabilidad de que T sea menor que T o que la probabilidad de Y sea mayor que T. Es decir, habíamos dicho que la probabilidad o el p-value ocurría cuando la probabilidad de Y fuera menor que T. Pero en este caso tenemos dos colas. Entonces, una solución que viene en muchos libros, uno de ellos es el Conover, que es uno de los más famosos para estadística no paramétrica, nos dice que justamente tenemos que agarrar 2 veces el mínimo, porque tenemos dos colas, de la probabilidad de que Y sea menor que T y la probabilidad de que Y sea mayor o igual que T. Entonces, así es como se tienen este primer intervalo. Y luego viene un ejemplo que lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Pero ahorita, ¿alguna duda de más o menos cómo estuvo la prueba? Digo, realmente con la gráfica ya es un poco más fácil explicar esta, por eso como que sí era como necesario. Ajá. ¿Podrías volver a explicar por qué se obtuvo ese p-value? Ese p-value es porque, o sea, formalmente el p-value formalmente cuando es una cola es igual a la probabilidad de que, en este caso X, sea mayor o igual que una cierta Z. Entonces, esto lo vamos a conocer como un p-value, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto ocurre cuando es una cola, pero aquí tenemos dos colas. Tenemos una cola por la izquierda, una cola por la derecha. Entonces, habíamos dicho que alfa 1 y alfa 2 deben de cumplir, que la suma de ambos debe de sumar alfa. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, nos dicen que esto es igual al p-value, que es igual a la probabilidad, a 2 veces el mínimo,
Entonces déjenme para... que es 2 veces el mínimo de la probabilidad de que Y sea menor o igual que T. Y la probabilidad de que Y sea mayor o igual que T, ¿no? Entonces, estas son nuestras dos p-values que tenemos. Entonces, tenemos estos dos. Entonces, el 2 viene porque tenemos dos colas, ¿no? Y habíamos particionado de tal manera que la suma de estos dos sean alfa, ¿no? Entonces, una manera de hacer esto es dividir alfa entre 2 y alfa 2 entre 2. Entonces, por eso que queda el 2. Y agarramos 2 veces el mínimo porque realmente lo que buscamos es minimizar, en este caso, de cierta manera, el nivel de confianza. En este caso, agarramos 2 veces el mínimo, que es justamente la probabilidad de que estemos de este intervalo a este intervalo, o la probabilidad de que estemos en este intervalo, en este intervalo. Entonces, agarrar 2 veces el mínimo, nos aseguramos de que mudemos de cierta manera a un p-value, de tal manera que en vez de sumar este, lo aumentemos 2 veces la distancia de este, que va a ser la suma de este y la suma de este elemento. Entonces lo aumentamos y nos va a estar indicando un p-value. Entonces, ¿hay alguna otra duda de esto? Digo, la clase que viene vamos a hacer un ejercicio y ahí se va a ver un poco más evidente cada una de estas cosas, pero al menos en la teoría hay alguna duda. Por el momento no. Si no hay, entonces nos vemos el lunes. El lunes vamos a ver un ejemplito y a ver si con eso ya quedamos un poco más claro. Igual hay Omar, otros casos. Ajá. yo te quería pedir un favor, si podías poner en el Slack el enlace para ver los cursos que sí cuentan. O sea, vi que ya subiste el enlace para poner los que ya hicimos Ujú. y que estén registrados, pero para ver cuáles sí son los que van a contar, ¿no? Porfa. Sí, se la subo. Se la Gracias. subo en el Slack al rato. Nada más una pregunta rápida. Ajá. ¿Por qué es que se toma el mínimo? ¿Es o sea, porque se está buscando los valores más extremos o por qué en particular el mínimo? Porque realmente se escoge el mínimo de tal manera de que si agarramos el máximo, entonces nuestro p-value va a ser mayor. Entonces realmente esto nos está indicando de que realmente las pruebas de hipótesis se basan en que tengamos un menor p-value. En este caso, si agarramos el máximo, vamos a tener un mayor p-value. Si agarramos el mínimo, vamos a tener un menor p-value. Y esto principalmente por los niveles de confianza que estemos tomando. O sea, si escogemos el máximo, puede ser como la distribución binomial es una distribución discreta. Si agarramos el máximo, puede ser de que ya no estemos realizando una prueba al 95% de confianza, sino que lo tomemos, hagamos una prueba al 92% de confianza. Pero si agarramos el mínimo, entonces nuestro p-value va a ser menor. Entonces, esto nos va a provocar que la prueba de confianza ya no sea del 95, sino sea del 98. Entonces, realmente agarrar que sea del 95% de confianza es muy difícil porque la distribución binomial es una distribución discreta. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver el lunes, se va a ver muy evidente que estas características. Realmente, por ejemplo, si queremos un 95% de confianza en una distribución normal, es muy difícil que tengamos que la probabilidad de que X sea menor o igual, que X y esto sea igual a 0.25, es muy difícil. Realmente, o tienes dos casos, o agarras este nivel de confianza que es mayor, o agarras este que es menor, y del lado contrario, o sea, es muy difícil esto porque es una distribución discreta, entonces no hay casos particulares en 0.25, a menos de que sea una distribución muy grande. Entonces, por eso que se agarra el mínimo, para que en dado caso no afectes tanto a tu nivel de confianza, sino que en vez de disminuirla, lo aumentes. Y es por eso que se agarra el mínimo. Te digo que de todas formas el lunes vamos a ver un ejercicio particular donde pasa justamente eso, de que
en un intervalo quieres ver en qué punto se acumula el punto 25, porque como es una discreta, no encuentras ese cuantil en particular. Te muestra uno que es mayor o uno que es menor. Entonces, prácticamente es eso, para que el mínimo es para que en vez de que afectes negativamente a tu nivel de confianza, la aumentes. Ok, ok, entiendo. Muchas gracias. Sí. Aquí todavía está Julio Tufiño, que creo que me dijo una pregunta, pero ya no. Ah, fui yo. Ah, ok. Sí, Sí, muchas gracias. sí, de nada. Pues bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el lunes y de todas formas le subo todas estas notas al Slack. Vale, muchas gracias. De Buen nada, fin, nos vemos. gracias. 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 De nada, nos vemos. Gracias. Buen día. Buen día a todos.